Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es la senadora Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana. Senadora, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Fernando. Queríamos conversar con Maule. Perdón, Maule, por cierto. ¿Y qué dije yo? Exactamente. No. Estás en tu región. Estoy en mi región, sí, desde ayer. Senadora, queríamos conversar contigo porque hizo mucho ruido y además se pasaron la pelota a ver quién tenía la culpa, quién no tenía la culpa para algo que probablemente en una de esas fue un error, quizás no, pero el hecho es que al generarse esta dificultad surgió la posibilidad de que en realidad pudiera haber algo de trampita o letra chica en el proyecto de pago a las pymes a 30 días. Y esto porque de pronto se sacó de ese proyecto a la hora de la discusión final el acápite donde las pymes que no habían sido pagadas a 30 días pudieran hacer algo, demandar, tener algún grado de represalia, por lo menos legal, hacia quien debía haberle pagado 30 días. Y ahí hubo una tirada de pelotas entre que esto fue un error, dijeron al principio en el gobierno de la Biblioteca del Congreso que se había equivocado, la Biblioteca del Congreso dijo que no se había equivocado, que había copiado todo esto a la pata, y al final aparentemente se repone esto, pero ¿qué ruido dejó? Mira, primero señalar que nunca en la discusión legislativa, al menos cuando yo ingresé al Senado nuevamente, esto estuvo encima de la mesa. Nunca se tocó el tema de las acciones frente a conductas abusivas, porque aquí hay dos temas. Uno, la conducta abusiva, que efectivamente se modifica desde el punto de vista de lo que va a ser esta nueva realidad con el tema del pago de 30 días. Y dos, la acción que tienen las pymes, en específico, porque esto corresponde a un artículo y un literal específico de la ley de conductas abusivas, que se elimina. Cuando discutimos el tema del pago de 30 días, nunca, Fernando, nunca, en ningún minuto, y si tú te remontas al proyecto de ley, que es una moción parlamentaria, esto no es una iniciativa del gobierno, esta es moción parlamentaria, a toda la discusión en la primera etapa y segunda etapa del trámite legislativo, nunca se discutió la eliminación de la acción que acompaña a la conducta abusiva. Y por lo tanto es tremendamente extraño que cuando se publica la ley se elimina la acción. O sea, se modifica todo lo que tiene que ver con conducta abusiva en la parte del pago a 30 días y se elimina por arte de magia la acción que acompaña a esa conducta. Y ahí viene todo esto que tú muy bien relatas de quién tiene la culpa. Si la biblioteca del Congreso, como señala el Ejecutivo, o el Ejecutivo, que es el que debe publicar la norma. Cuando tú recorres toda la discusión, esto no se discute nunca, y quien tiene que publicar la norma, vale decir, el que tiene que hacer el chequeo final, es el Ejecutivo. Y por arte de magia, lo que aparentemente manda el Congreso a publicar, a promulgar y a publicar, no lleva esta norma, y el Ejecutivo, quien debe publicar, lo hace sin la norma respectiva. Es algo que tiene que dilucidarse, por cierto. Nosotros como Comité Demócrata Cristiano, y yo lo pedí expresamente al comité y a la jefa de bancada, y mandamos un oficio en tal sentido al presidente de la corporación, solicitamos que esto se esclarezca porque nos parece grave. Pero más allá de eso, que es el tema de la causa, quién tiene responsabilidad, había que resolver el problema. Y producto de aquello presenté una moción que han suscrito todos los miembros de la Comisión de Economía para reponer el inciso eliminado. Esto, te preguntaba sobre qué ruido había construido, porque cuando se producen este tipo de, yo voy a pensar bien, este tipo de errores, o este tipo de situaciones que tienen que ver con lo que se decía en un principio en el texto y lo que se decía después en el texto, generalmente uno tiende aquí en Chile a pensar mal. Aquí lo que hay es un intento por tratar de pasar un gol, a ver si es que no se daban cuenta y le quitaban los dientes, le quitaban todos los dientes a la medida si es que no tenían la capacidad de denunciar o demandar o usar el ámbito legal si es que no funcionaba el sistema. ¿Qué tanto, por eso te vuelvo a preguntar eso, qué tanto crees que tú esto ha no te digo que haya mellado las posibilidades del proyecto, pero por lo menos que
lo haya hecho más desconfiado de la ciudadanía, y particularmente las pymes. Tal como están las cosas en el país y en el mundo, uno tiende a pensar mal. Yo no quiero hacerlo, de verdad no quiero hacerlo porque me parecería de verdad increíble. Si la culpa es de la biblioteca o del Ejecutivo, es algo que hay que determinar. Yo parto del principio de la buena fe, de que hay un error, y obviamente que si se determina algo distinto sería de verdad gravísimo. Es como el tema del la famosa manipulación de la que habla el director del INE, ¿no? Con el tema del IPC. Me parece que entraríamos en una situación de franco deterioro de las instituciones, lo que yo al menos estoy dispuesta y voy a perseguir con todo, porque si hay algo que tenemos que cuidar en el país, en el mundo, en las democracias, es justamente las instituciones. Cuando éstas se corrompen, fracasa todo el sistema y es una mala noticia para la ciudadanía. Sí, hay un tema ahí interesante que tú tocaste de refilón, que es el caso del INE, donde, bueno, por lo menos yo lo he hecho en una editorial aquí hace algunos días y ahora estoy viendo que lo recogieron en algunos medios de comunicación, empezaron a fijarse en cómo era la composición, por ejemplo, de quienes tienen que emitir un informe de auditoría sobre eso, y se dieron cuenta, una cosa que dijimos hace varios días, que no solamente las personas son extraordinariamente jóvenes y tienen poca experticia, sino que uno de ellos ni siquiera tiene título universitario y funciona en horario y está encargado de hacer probablemente el informe más trascendental que se necesita después de este condoro. Yo se lo dije al director del INE, Fernando, no había leído tu editorial, se lo dije el día miércoles, la sesión que pedí se hiciera al efecto, y le dije, dije son juniors, en el sentido de que eran tremendamente jóvenes y sin experiencia. Él se ofendió mucho con esta afirmación mía, y creo que una auditoría respecto a un tema que es relevante, sea un punto, medio punto, 0,1 punto, al tema del IPC y el cálculo del IPC para un país y para las instituciones, nuevamente vuelve a ser un tema relevante. Y como no quedamos satisfechos de lo que fue la primera sesión, yo pedí nuevamente una segunda sesión para seguir analizando este tema. Pedí que se invitara a la exdirectora del INE, básicamente porque a mí no me queda claro la explicación que ha dado el director y menos el ministro respecto de un código específico, el 201, que es el que finalmente hace cambiar el margen del cálculo del IPC. Sí, para que la gente sepa un poquitito, el 201 es un código que afecta a dos tipos de precios. Uno, cuando la mercadería no está disponible, pero que va a volver a reponerse. Y la segunda, cuando hay precios que se disparan y que probablemente hay que ponerlos en una categoría distinta, como si fuesen, creo que se llaman precios de fuera de rango. Y que hay que imputarlos y de una manera específica que se presentan en los protocolos estadísticos en todas partes del mundo, y aparentemente eso se hizo mal o no se hizo. Efectivamente, y esto, el tema del cálculo del IPC corresponde a normas y convenciones internacionales, o sea, no es un tema que a Chile se le ocurrió y que debemos seguir esos estándares para que podamos compararnos con el resto del mundo. Estamos conversando con la senadora Jimena Rincón. Jimena, con respecto a lo anterior, vi que después de que hubo este intercambio que no fue nada amistoso, digamos, entre la culpa que le echó primero el gobierno a la Biblioteca del Congreso, la respuesta que dio la Biblioteca del Congreso, que fue bien rotunda, en el sentido que no había sido un error de ellos. Finalmente el gobierno reconoce que parece que pasó el asunto en su territorio, pero me imagino yo que la solución, por si es que todos dicen que es un error, debería ser relativamente fácil de corregir, ¿no? Nosotros presentamos este proyecto, lo redactamos en mi oficina con la ayuda de la Secretaría de la Comisión, se firmó por todos los miembros de la Comisión de Economía, se dio cuenta ya en la sala el día miércoles. El día 1 de junio, que es el día sábado, que hay cuenta presidencial, yo solicité que tuviéramos la sesión de la Comisión de Economía a las 6 de la tarde, la cuenta es a las 8 de la tarde, y espero que podamos aprobar, he solicitado así, esta moción para que pase a la sala rápidamente y sea despachada a la Cámara de Diputados. ¿Y eso significaría que se repondría el inciso que borraron? Exacto, tal cual como estaba. Tal cual como estaba.
y creo que es lo que corresponde, más allá de que después se pueda discutir en otra ley el que esta acción pueda ser de todas las empresas y no solo como estaba consignado en este literal de las pymes. Senadora, déjeme preguntarle sobre su partido un par de cosas. Ana, a raíz de todo lo que ha sido la votación de la oposición respecto de la reforma tributaria y toda esa primera instancia, han empezado a aparecer opiniones que ya más abiertas de dos, por lo menos dos preliminares, porque puede haber más posiciones, pero de dos muy claras respecto de cómo enfrentar este problema, incluso con una posición que fue firmada por cerca de 500 personas, incluyendo parlamentarios, que hablaban de que esta situación tenía que buscar sincerarse desde un punto de vista de oposición, más que intentar mantener alguna de las cosas estrictas que se tenían en el proyecto del gobierno. ¿Cómo se ve esa situación dentro del Partido Demócrata Cristiano? Mira, tenemos dos temas acá. Uno, el tema de las leyes, la discusión, cómo lo enfrentamos, cuál es el sentido de las modificaciones legales y cuál debería ser la posición de la democracia cristiana en cada una de ellas. Yo creo, y lo dije, Fernando, creo que me escuchaste tú incluso en una entrevista, que la democracia cristiana tiene que hacer una oposición inteligente, desde la lógica de velar por lo que le conviene al país y a la ciudadanía y que nuestro rol de representación tenga sentido. Y si en algunos casos vamos a estar de acuerdo con el gobierno, bienvenido sea, y si en otros vamos a estar en contra, también en ese mismo sentido, vale decir, cuidar y velar por el desarrollo y las oportunidades de los más vulnerables y la clase media del país. Respecto de lo que pasa por un lado, la bancada demócrata cristiana en la Cámara de Diputados, prefiero no opinar porque son mis colegas diputados y no son los senadores, y creo que tienen que resolver el tema. Respecto de lo que eso significa en el partido, y si eso trasciende y afecta al partido, obviamente ese es un tema mucho mayor, porque creo que tenemos que cuidarlo, y tenemos que cuidarlo entre todos, en los dichos, en la forma, en cómo enfrentamos los temas, sin perder el norte. ¿Cuál es? Representar a la ciudadanía y a quienes, a los más vulnerables y a la clase media. Y a ratos pienso que eso se pierde en una discusión que no fija desde la democracia cristiana los objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Los que te he dicho. Cómo velamos por el desarrollo, las oportunidades, los espacios para las personas. En la reforma tributaria, varios temas. En la reforma de pensiones, otros tantos. No podemos embarcarnos en reformas que sean sin sentido, vale decir, que no cumplan su objetivo. No podemos discutir frente al país una reforma de pensiones que al final del día va a significar un incremento de 40.000 pesos y más dinero para ser administrado por entidades que no han dado resultados. Tenemos que buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía y eso no puede perderse en esta discusión y siento de verdad que a ratos eso se pierde y la ciudadanía nos ve peleando sin poner sus problemas en. Ahora, senadora, eso que la gente dice, tú que ve, ¿obedece a posiciones que están camino a probablemente una separación estructural o son cosas de la democracia cristiana? Sí, lo digo claro, porque de hecho han habido personas que se han retirado de la democracia cristiana durante todo el año pasado. No es ningún secreto porque el propio presidente de la República lo ha dicho, que ha tenido una intención particular de buscar acercarse a esos sectores y por lo tanto quisiera saber qué es si las divisiones estas en opinión tienen que ver con una situación que eventualmente pueda llevar a una brecha mayor. Mira, respecto de lo que el presidente de la República diga y haga, tema de él, no mío. Y de hecho quienes se han ido del partido no han trascendido mayormente ni han afectado al partido desde el punto de vista de acarrear una masa de militantes que lo abandonen. Muy por el contrario, ha ido incrementando sus filas el partido, pero creo que ese no es el tema de fondo. El tema de fondo, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra invitación al país? Y ahí no veo un fraccionamiento insalvable. Y al final del día, como decía Tomic, para los mayores y para los que éramos más niños en aquella época y lo recordamos por nuestros padres básicamente, nadie es más grande que el partido. Aquel que crea
que es más grande que el partido, le va a pasar lo que le ha pasado a tantos, que se han ido y que no han logrado marcar la historia del país ni una senda que ofrezca algo al país. Las instituciones tenemos que cuidarlas. La democracia cristiana es una institución, por cierto, y ahí el esfuerzo de todos, de quien la preside, de quienes están en la Cámara de Diputados, de quienes estamos en el Senado, sin perder, Fernando, el rumbo. Y el rumbo es que nos eligen para representar los intereses de los que no tienen voz, de la clase media, de aquellos que necesitan que un partido político como este, que se define con las personas al centro de su acción, efectivamente cumpla su rol. Por último, Jimena, en el caso de... Yo sé que esto en una de esas te da lata, pero tú pusiste el tema, así que yo te lo voy a repetir nomás. ¿En algún momento dado sugeriste o alguien te sugirió para que pudieras iniciar una candidatura o precandidatura presidencial? ¿Qué hay de eso? Estamos trabajando en eso y voy a dar la pelea a Fernando, con todo. Creo que desde las regiones tenemos algo que decir y siento y pienso y veo que al final todo termina siempre en Santiago. Y lo digo como una mujer de región que ha vivido en los dos lados, en la capital y sigue viviendo en región, a pesar de que me muevo más en auto que en un lugar fijo en mi último tiempo. ¿Y eso has ocultado el apoyo interno que tienes en eso? Absolutamente. ¿Y qué tal? Bien. No tengo más que decir porque no estamos en campaña presidencial, pero estoy trabajando para eso cada día con más convicción. Creo que tiene sentido y bueno, aún queda tiempo por delante. Ahora, ahí hay una decisión que habría que tomar y que me gustaría saber cuál es tu predisposición. Uno de los máximos errores, creo yo, y eso lo admitió incluso el Partido Demócrata Cristiano, fue esto de no ir a primarias e ir solo con Carolina Goich. Lo dije en su minuto. Y ahora repítemelo entonces. ¿Qué crees tú? Creo que tenemos que, obviamente, consolidar una candidatura desde la competencia y con una primaria. Salvo que el escenario sea tan distinto que no lo permita, pero soy una convencida de que yo creo que el costo que pagó nuestro partido fue tremendamente alto por no haberlo hecho. Sí. Jimena Rincón, senadora del Maule, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando, que tengas un muy buen día. Volvemos con Combinación Clave. La clave, me escucha.